שלום לכם, אנחנו בישיבת כתבים, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לרב. Hola y gracias por estar con nosotros en la reunión de escritores con el doctor Michael Laiman. Hola a todos. Dudi. Y vamos a empezar con nuestro primer tema de hoy. Las carreteras en Israel que se convirtieron en un campo de batalla. Shelley, por favor, Shelley. Hola, doctor Laiman. En los últimos 2 años ha habido un 20% de incremento en la violencia en las carreteras. En 2020 fueron 1,112 y en 2020 en 1,400. Apenas el miércoles pasado ocurrió un caso impresionante donde un ciudadano fue asesinado por una motocicleta porque le advirtió que casi lo atropelló a ella, su esposa, en el paso de peatones. Al mismo tiempo, esta semana vimos videos de hombres apuñalando unas llantas de un carro y amenazando al conductor. Y desde luego, estos casos hacen mucho ruido en los medios, pero un minuto después seguimos comportándonos como si nada sucediera. La primera pregunta es, ¿qué causa que una persona normal de repente se convierta, se enoja tanto, saque un cuchillo, un desarmador, un casco y literalmente mate a los que le rodeen? Doctor Laiman. Estamos nerviosos, somos impacientes y tampoco tenemos la preparación adecuada. No sentimos ni escuchamos esta violencia que es salvaje e inaceptable para cualquiera. Y eso es lo que pasa. No creo que se pueda cambiar a menos que realmente sea ¿cómo puedo decirlo? Que todos entiendan que es terrible y que debemos participar en esto y ir pasar por una terapia general, y que las carreteras no es un lugar para tener exabruptos ni ser salvajes. Manejar por las carreteras debe de ser una preocupación de ciudadano a ciudadano, no como aquí, que todos quieren mostrar lo que son, que cada uno puede hacer erupción en su interior y ir contra otra persona. No creo que debamos de seguir en esta forma. Necesita algún tipo de actitud general hacia estas cosas, alguna relación entre esto, y no podemos continuar así. Cada día se muestra más de una conducta inaceptable entre la gente, corrupción, la gente está enojada y hace lo primero que piensa, pero eso no puede ser aceptado por el público, eso necesita ser tratado. Charlie, ¿por qué los israelitas son tan nerviosos, especialmente en el camino? Doctor Laiman, en primer lugar, se sabe que los israelíes tienen un muy mal genio y no pueden controlarse adecuadamente. Nuestro carácter es muy, muy pequeño, muy vivo. No toleramos
cuando alguien tiene algún arrebato en contra nuestra, y por eso está sucediendo todo esto. Y después se va a hacer peor, porque probablemente no estamos recibiendo un tratamiento apropiado. No sabemos cómo tratarnos. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. Me parece que todas las fuerzas de la sociedad, la policía, deberían estar y confrontar a todos los que hacen esto, que se enojan, que hacen, que explotan. No debemos de soportar estas clases de cosas, esta conducta, pero no podemos hacer nada. La gente debe saberlo, que la sociedad no está de acuerdo con esto. Shelley. Hoy, cuando pasa así algo, al menos en el último caso, el del asesinato en el paso de peatones, la gente parece rebelarse y sale en las redes y se enoja mucho. Y si tuitean las cosas, no sabemos de repente que te sacarán del auto. Es verdad que esta relación de un primer lugar, la gente, la sociedad misma condena este comportamiento, doctor Lyman. Creo que debemos tomar un ejemplo del gobierno y de todas sus ramas, sus fuerzas, en cómo que no estamos de acuerdo con este tipo de brotes. Shelley, ¿quiere decir que la solución debería ser leyes más estrictas? Doctor Lyman, sí. Shelley. Tal vez yo no lo veo correctamente, pero la naturaleza de Israel, de la gente de Israel por naturaleza, son violentos. No es un pueblo sensible. ¿De dónde viene esta violencia, doctor Lama? La violencia viene junto con la sensibilidad. Y por eso, los arrebatos estos son repentinos y parecen que cada uno está esperando la oportunidad para simplemente arremeter contra otros. Shelley, ¿por qué la sensibilidad aumenta la violencia? Doctor Lyman, porque todos somos sensibles, muy sensibles a cómo nos tratan y no tenemos inhibiciones. Y en la primera oportunidad estamos dispuestos a responder de forma realmente cruel. Shelley, es como si cada caso fuera un sistema nervioso, se desgasta y por eso los arrebatos son más extremos. Sí, dice el doctor Lyman. Shelley, ¿cómo puede hacer el Estado algo? Doctor Lyman, no sé. ¿Realmente hay una guerra en contra de estos exabruptos de cada uno y especialmente en la carretera? Y realmente no depende de la policía, sino que depende de los propios ciudadanos, del público. Esto realmente tiene que estar, realmente se tiene que hacer un trabajo muy serio para explicar y enseñar cada día. Podemos verlos en la televisión, en los medios, la conducta pésima de los ciudadanos y que todos sufren y mucho y que también después
sufren los que se permiten tener estos exabruptos. Shelley, ¿podríamos avergonzar a la gente en el público con este comportamiento para mostrar quién es, doctor Lyman? Sin duda, sin duda. La gente debería avergonzarse. La gente debería necesitas a la gente enseñarle en los medios y mostrarlo todo. No puede ser que haya casos en los que estén ocultos. Dudi, con respecto a la publicidad le pregunto, ¿es correcto mostrar videos? ¿Hay tendencia a mostrar videos con el comportamiento de gente? ¿Cómo apuñaló? ¿Cómo lo atropelló? ¿Eso es correcto o es un ejemplo negativo mostrar estos videos? Doctor Lyman, creo que de cualquier forma deberíamos mostrarlos, pero no solo eso, sino también mostrar lo demás. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es la actitud de la gente hacia esto? Dudi, es decir, la gente no debe tener solo el ejemplo negativo de la violencia. Doctor Lema, también tenemos que ver cuál es el castigo y que todos sientan que esto es lo que les va a suceder si lo hace. Shelley, también está el enfoque que dice que aún una persona violenta es víctima de la sociedad, de su familia, de sus circunstancias en la vida. Doctor Lyman, pero tenemos que partir de algo, de algo seguro, que la gente, sabes, cuando se pone nerviosa, cuando pierde el control, también eso resulta de la sociedad, pero debemos partir de algo. Tenemos que mostrar todo esto y tener una audiencia muy amplia en la televisión para que todos lo vean que somos unos animales. Shelley. Al mismo tiempo, ¿qué tratamiento se daría al criminal, a la persona violenta? Doctor Lyman, ese es el castigo, mostrarlo. ¿Le damos un castigo? Es decir, cuando alguien hace algo, al día siguiente ya se sabe en su lugar de trabajo, en su familia, sus niños lo saben, en su escuela y en todas partes podemos usar estas restricciones. Shelley, la vergüenza es una fuerza que quema. ¿Hará su acción, doctor Lyman? Sí, Shelley, ¿nos cambiará o aún quedaremos con este problema? Doctor Lyman, podría ser. Hay muchos casos, pero en caso normal creo que ayudará en muchos casos. Shelley. Y esa es realmente la forma en la que los medios pueden ayudar a sanar la situación. ¿Es algo más que los medios pueden hacer, doctor Lyman? No, los medios deben conectar a la gente y saber lo que sucede diariamente en los caminos y lo que se espera. La gente debe estar avergonzada, asustada. Lo principal es la vergüenza y el miedo. Shelley. Por otro lado, también deberían tratar de aumentar la empatía entre los conductores que de alguna manera realmente quieren que todas las personas lleguen a casa a salvo. ¿Activaría esto también el lado positivo, doctora? Me puede ser. Primero, el miedo y la vergüenza.
Shelley, Gilad, en relación con el miedo y la vergüenza, por lo general, cuando sucede un caso como este, toda la gente lo ve y la gente lo olvida de inmediato. Pero los criminales, las víctimas van en un proceso de años que puede llevar años si se presenta una acusación, un juicio largo, y puede ser que también pegan en la cárcel. Se debería ver también esto para toda la gente, doctor Lemen. Sí, todo esto debe ser de manera amplia, que todos vean qué es lo que me puede suceder a mí si actúo así. Gilad. Esto realmente necesita ser abierto, que la gente lo vea, que lo siga. Y la gente debe aprender de esto y sentirlo. Esto es lo que sucede a gente que conozco. Doctor Lehman, la gente debería aprender y debería de sentirlo, pero esas son cosas que suceden y que pueden sucederle a cualquiera. Yo puedo perder la responsabilidad en un día y ¿qué necesitamos? Necesitamos educación, un proceso de educación. Shelley, ahora que fuimos afuera, a la carretera y vimos que podemos estar enojados todo el tiempo y sí, debemos tener miedo. Doctor Lyman, sí, debemos tener miedo de no portarnos bien, debemos tener miedo de no controlarlo. La gente necesita ser consciente de ella misma. Ser paciente con todos y acostumbrarse a hacerlo. Shelley. Y realmente bajo la cabeza. Muchas veces la gente hace cosas en el camino que parecen muy injustas. ¿Qué hago? ¿Mantengo la cabeza abajo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Doctor Lyman, sí. Gilad, y ese criminal también debe pasar por un proceso educativo. Doctor Lyman, desde luego, educación, por supuesto, y multas, y todo lo que más se pueda, y vergüenza también. Shelley, muchas gracias. Dudi. En nuestro siguiente tema, el 29 de noviembre, hace exactamente 75 años, hoy es 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas aprobaron el plan de partición de la tierra de Israel. En una votación allanó el camino para el establecimiento del Estado de Israel. En el proceso de votación, el pueblo judío en el país se sentía cerca de los receptores de radio y vio los resultados con ansiedad. Al final de la votación, las calles se llenaron de círculos felices y todos estaban contentos porque iba a haber un Estado judío. Doctor Lehman, es un cálculo después de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y de las diferentes luchas y también un trabajo serio de los representantes de los asentamientos judíos en ese tiempo. Es realmente el cumpleaños del Estado de Israel, se podría decir, Dudi. ¿Ha habido alguna combinación más interna de algunos deseos de dar ese Estado a los judíos? Creo que el mundo ve que no hay nada que hacer, pero tenemos que resolver este problema de alguna forma. No podemos seguir así. Tenemos que dividir este pedazo de tierra en dos. Y lo hicieron. Dudi, es decir, fue un movimiento político, no hay ninguna cosa espiritual en términos de raíces espirituales. Hubo algo interno que empujó al mundo a esta decisión, entregar esta tierra a los judíos. Doctor Lehman, no creo que haya sido ninguna intención buena detrás de las naciones del mundo, pero vieron que no había más que hacer, que
tenían que solucionar el problema de alguna manera, así que lo dividieron. Dudi, hoy, ¿dónde está el mundo con respecto al Estado de Israel? Doctor Lam, en la misma situación, No hay nada que hacer. Y si el mundo estuviera bien parado, sería así o así, y así sería en todos, y todos estarían a favor. Los que están en contra, los que están a favor, todos los verían que no hay remedio, lo aceptarían y no permitirían que hubiera más guerras. Y por todo lo que pasó en ese tiempo, ya pasó. Dudi dice que el mundo no ha cambiado en estos 75 años, doctor Lyman. No, en absoluto, al contrario. Dudi, ¿qué es el estado del mundo en el que estaba en ese tiempo? Doctor Lyman, el mundo no quiere aceptar que haya un estado judío. No quiere aceptarlo. Pero mientras más mantengamos una actitud correcta y buena para todos por la paz y que nos ayudemos a nuestros vecinos lo más que podemos, digamos Jordania y Líbano, no importa lo que hicimos, no nos va a ayudar. No nos va a ayudar. Porque se supone que de todos modos somos culpables. Dudi, ¿por qué? ¿Qué tiene el mundo contra el Estado judío? ¿Qué quiere el mundo de nosotros? Doctor Lyman, el mundo quiere que desaparezcamos de la faz de la tierra. Que en el mundo no hay lugar para los judíos en este planeta, para la gente de Israel no hay lugar. Dudi, ¿es lo que piensan, lo que sienten, doctor Lyman? Sí. Dudi, ¿con qué condición nos querrá? Si es que nos llega a querer, doctor Lyman, solo con la condición de que nos arrepintamos. Solo con la condición de que estemos conectados con nuestro destino, con nuestra misión, con nuestro propósito histórico, que es ser luz para las naciones, mostrar a todos la única solución que puede tener en este mundo y que son para que todos vivamos en paz, en armonía y de la forma correcta. Dudi. Y si alguna inclinación hay para nuestro destino, ¿cambiará algo en los corazones del mundo, doctor Lyman? Sí, de seguro. Dudi. O sea, vemos que en el mundo los países, si hacen las paces con nosotros, cualquier acuerdo de cooperación, es decir, si hay esto y aquello, va a pasar del odio y trabajaremos juntos. Sí, doctor Lyman, sí. No hay elección. Ningún país en el mundo está de acuerdo con la existencia de la tierra de Israel, del Estado de Israel. Dudi. Lo que nos está diciendo es que la inclinación mala la destruiremos, doctor Lyman, sí, Dudi. Pero por otro lado, parece que nos dan la mano para tener relaciones comerciales y eso, doctor Lyman, ¿por qué les conviene? Dudi, a eso se trata del mundo. Ahora preguntemos por los judíos. ¿Qué sucede? ¿Qué cambiará en los judíos en la tierra de Israel? Desde hace 75 años, ¿ha pasado algo? Doctor Lyman, los judíos de alguna manera acordaron tener un Estado, aunque no todos. Los mismos judíos juntaron muchas fuerzas contra el establecimiento del Estado de Israel. Los mismos judíos. Y así es la vida, sí, vivimos. Podemos decir que los judíos que viven en Israel tratan de
mantener la tierra de Israel y que los que están en el extranjero, la mayoría están en contra de la tierra de Israel. Dudi. Hace 75 años los judíos que vivían ahí tenían sentimiento de que querían establecer un Estado, al menos algo los unía. ¿Cómo podemos lograr que los judíos quieran sentir esto en común, Dr. Lyman? Es muy difícil. Y en realidad, nadie lo espera. Pienso que los judíos de hoy no piensan que necesiten un Estado de Israel, una tierra de Israel. Los que viven aquí viven porque les beneficia, pero no son ideales. Y por eso estamos así, por el momento. Todavía estamos con un signo de interrogación ante nosotros. Dudi, hay algo que está claro para mí. Nuestra misión es ser luz para las naciones del mundo. Al final tenemos que unirnos. Dr. Lyman, ¿quién piensa en eso? Dudi, no lo sé, pero es parte del sistema de la naturaleza. Así que, ¿qué puede unirnos para estar cada vez más unidos? ¿Cuál es el punto de conexión? Porque parece que no hay nada que unir, no hay nada, no podemos tener algo común como nación. Doctor Lyman, el punto de conexión debe ser la Torá. La Torá. No hay nada más. No tenemos ninguna otra fuerza, ningún otro método, excepto mantener la conexión como un hombre con un corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo y mostrarle a la humanidad que es el único método que puede mantenernos unidos y también el resto del mundo, Dudi. Desde el momento en que dijo Torah es como si fuera más preparación. La Torah es, para muchos no le entienden, no saben cómo explicarla. Doctor Leme, bueno, así lo interpretan, pero es lo que tenemos. No tenemos nada de qué agarrarnos. Dudi, cuando dice Torah, ¿se refiere a qué se refiere? Doctor Leme, me refiero al poder superior que nos creó, que nos sostiene, que nos mantiene y a menos que nos podamos tomar de eso, no podremos existir. Dudi, ¿los amigos quieren preguntar algo al respecto? No. Bueno, vamos a conseguir. Muchas gracias. Vamos a nuestro siguiente tema, antisemitismo en los negros de Estados Unidos. Norma, por favor, Norma. Sí, en las últimas semanas resurgió una forma antigua de antisemitismo en los Estados Unidos. Con los negros. Por ejemplo, las estrellas de baloncesto Irving se disculpó el domingo después de una suspensión de 8 juegos por promover una película llena de comentarios antisemitas. Esto sucede después de que el rapero Kanye West dio a conocer una publicación condenando las declaraciones antisemitas sobre el dominio judío en el mundo. El popular comediante negro Dave Chappelle también dijo que no debería de dar tanto miedo a hablar de cualquier cosa en la sociedad estadounidense, incluyendo la retórica antijudía. A la luz de estos recientes acontecimientos han surgido las ideologías de un grupo extremista llamado Black Hebrews Israelites, que se ve a sí mismo como descendiente de las 12 tribus de Israel y afirma que los judíos blancos no son los verdaderos judíos y promueve teorías de conspiración y declaraciones antisemitas. ¿Por qué
el antisemitismo por parte de los negros está despertando de nuevo, precisamente ahora que se está convirtiendo en la corriente principal, Dr. Lyman. Creo que siempre fue. Creo que la actitud de los judíos hacia los negros siempre fue así. Y los judíos perdonaban y trataban de alcanzar. Y esto ha sucedido por generaciones y nunca hemos dominado a los afroamericanos. Y lo que aquí tenemos es odio. Aunque yo diría que es con envidia y que siempre está vivo. Los judíos, sin embargo, se levantan, tienen éxito en los Estados Unidos, mientras que los afroamericanos no tienen tanto éxito. Las cárceles están llenas de delincuentes y, en fin, las drogas y otras cosas. Norma, tal vez la diferencia ahora es que es más fácil aceptar por el público. Doctora, también, sí, desde luego, hoy hay pluralismo y con estas relaciones que deberían ser hermosas entre negros y blancos, etcétera. Así que desde luego se vuelve cada vez más notorio y es peor. Norma, ¿pero eso dice algo sobre los tiempos que estamos pasando, Dr. Lyman? Los tiempos en los que estamos viviendo no son particulares, no son especiales. Pero está la posibilidad de volverse loco y comportarse como lo hacemos. De la forma en que la gente lo hace, Norma. ¿Por qué exactamente entre los negros hay este sentimiento de que ellos son los verdaderos judíos, Dr. Lyman? Yo creo que son celos. Celos. Porque los judíos siempre han sido rechazados, logran realmente subir en la escalera de todos los valores y todas las posiciones que vemos. Y los afroamericanos no es tanto. Desde luego tienen éxito, pero son algunos individuos. Norma. Sabemos que el antisemitismo viene de todas partes. ¿Cuál es la diferencia entre el antisemitismo que viene de los negros y otros tipos de antisemitismo? Dr. Larmon, no sé qué decir. Me parece que el antisemitismo de parte de los negros puede ser más pronunciado porque quieren mostrarse que son los que tienen no tienen a nadie que los apoye, no tienen dinero, no tienen éxito. Es más bien celos en corto, es envidia, Norma. ¿Por qué los judíos tienen éxito a pesar de ser rechazados y el resto no?
Doctor Lyman, bueno, los judíos tienen éxito. ¿Por qué tienen éxito? Donde no tienen éxito, si les damos la oportunidad de entrar en una situación, en una sociedad, finalmente tienen éxito ahí. No hay nada que podemos hacer, así es. Norma, en la ideología progresista de izquierda que domina los medios estadounidenses, hoy los judíos son considerados privilegiados. Porque son blancos, porque son judíos, se consideran que tienen éxito en Estados Unidos. Doctor Lyman, sí. Norma, según esta ideología, los que tienen privilegios deben estar siempre pidiendo disculpas, incluso a veces, aunque estén bajo amenazas físicas o verbales. ¿Cuál es la conexión entre el antisemitismo y el racismo? Doctor Lyman, creo que todo está cocinado en la misma olla, está revuelto y no hay nada que hacer. También los judíos tal vez no tienen el sentimiento de que necesitan ser más modestos y esconderse un poco. Es así, todo funciona en esa dirección. No tengo nada más que añadir aquí. Comparo los judíos de Estados Unidos y de Rusia. En Rusia saben cómo esconderse, ser más modestos, no llamar la atención. Pero en Estados Unidos tienen orgullo y quieren mostrarse y eso les enorgullece. Norma, el antisemitismo de los negros es más peligroso que otros antisemitismos porque es una gran mayoría en Estados Unidos y con mucha presencia en los medios y en general. Doctor, no puede ser. No estoy muy familiar con esto, pero me parece que sí podría ser más peligroso. Norma, vemos mucha violencia en Washington Heights y en otros lugares en Nueva York que surgen de este tipo de antisemitismo, especialmente en relación con los ortodoxos judíos. ¿Cómo deberían los judíos de Estados Unidos tratar el fenómeno de antisemitismo de los negros? Usted dice que son celos, pero ¿qué deben hacer, doctor Lyman? Los judíos de Estados Unidos deberían buscar qué es mejor para ellos. Yo no les voy a decir qué hacer, pero me parece que la forma en la que las cosas están sucediendo, la dirección hacia las donde se están desarrollando, deberían de ser mejor para ellos. Yo creo que necesitan de dejar ese país, dejar ese lugar ya. E irse a otro lugar. Sí. Norma, ¿a dónde? Doctor Herman, ¿a dónde? Yo no sé. No tengo idea. A Madagascar, a cualquier parte. Norma. No hay posibilidad de mejorar las relaciones, doctora. No es posible. El antisemitismo es como dijo Einstein, que es una enfermedad que siempre acompaña al pueblo de Israel. Y es imposible librarse, es imposible. Norma, incluso si los judíos a través de la historia han ayudado a los negros, doctor Hermanos, no tiene nada que ver con eso. Norma, gracias. Dudi, Shelley.
Shelley. En la naturaleza se dice que los animales son los más fuertes, inteligentes y ágiles, los domina. Si los judíos tienen esas cualidades por la naturaleza, ¿por qué deben esconderse y avergonzarse? Doctor Lyman, estamos gobernados por la naturaleza, pero la naturaleza llamada Dios, si tenemos nuestro lugar en la naturaleza también nos tratará diferente. Doctor Lyman, ¿qué quiere decir, doctor Lyman? Que realmente tendríamos éxito. Shelley, o sea, como los judíos no están corregidos, necesitan ocultar su poder y su éxito. Doctor Lema, sí, porque no están haciendo los correctos. ¿Eso es una especie de castigo? Doctor Lema, no es castigo. Somos culpables por no cumplir nuestra misión con relación a las naciones del mundo. Ninguna nación en el mundo tiene la obligación hacia las demás naciones como la tienen los judíos. Son culpables porque no están haciendo lo que se supone que tienen que hacer y por eso, inconscientemente o no inconscientemente, invitan odio, envidia, rechazo. Es la ley de la naturaleza. Dudi, bueno, pasemos a nuestro siguiente tema. El año que llega, el año 2020, está terminando y el diccionario británico Collins eligió para el 2022 la palabra permacrasis, que está hablando de una crisis permanente y prolongada. Es como la que estamos viendo ahora con el coronavirus, con la guerra de Rusia, la inestabilidad del gobierno de Gran Bretaña, la crisis del clima y, por supuesto, la crisis económica. ¿Cómo puede la humanidad llegar a este constante estado de crisis, doctor Lyman? Sí, pero aún no es crisis. Es solo una especie de deterioro. La crisis está por llegar. ¿Cuándo? Creo que faltan algunos años, pero el deterioro ya comenzó y está progresando. Dudi. Así que la crisis va a aumentar en los próximos años, doctor Lyman. Sí, desde luego. Dudi dice que no es crisis, que es una promoción de la crisis, doctor Lyman. Sí, Dudi, ¿qué es la crisis, doctor Lyman? La crisis en la que la humanidad no se pone de acuerdo para resolver los problemas que la rodean. Los problemas que están cerca de él, Dudi. Quiere decir que la situación es tan mala que no estamos resolviéndolo juntos, que realmente no lo entendemos, doctor Lyman. No es que la situación sea difícil, sino que no tenemos el deseo, la fuerza para comprenderla, para enfrentarla. Definitivamente, nadie quiere decir yo salvo la situación. Ni la economía, ni el clima, ni en relación con el clima, ni con la población mundial, ni en nada. Nadie. Simplemente todos fluimos. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Dudi, no es claro por qué en tiempo de crisis, la que usted llama la crisis, que literalmente parece que es una situación en la que nadie quiere hacer nada para corregir la situación. Doctor Lyman, no tenemos nada en nuestras manos, no tenemos el conocimiento ni el poder y especialmente no
no tenemos acuerdos entre nosotros, no estamos de acuerdo en nada. Pues por eso dejamos las cosas ser y seguimos flotando. Doctor Lehman, no está claro, pero la gente que está muy enferma está en una situación difícil, angustiada y busca salida. Doctor Lehman, ¿en qué piensa? Será lo que sea. Bala Sulam dijo, como ayer, así seguiremos. Dudi, ¿por qué la humanidad está llegando a una situación tan difícil con la crisis y no hay una solución para que la gente, doctor Lehman? No, sí hay soluciones y tenemos y las sabemos, pero no queremos usarlas. La solución es simple. Lograr amar al prójimo como a ti mismo. Dudi, la pregunta, obviamente hay una solución, pero ¿por qué no abrimos los ojos para ver que la solución que la tenemos? Doctor Lehman, eso tampoco pienso que esté tan escondido, pero nosotros le escondemos y decimos que no hay. Queremos otra solución, eso es lo que queremos decir. Dudi, ¿por qué? ¿Por qué rechazamos la única solución que hay, doctor Lehman? Porque estés en contra de nuestra naturaleza. ¿Alguien acepta amar a su prójimo como a sí mismo? Dudi, sí, en este punto, ¿cómo salimos de esta situación tan incierta, doctor Lehman? Se deteriorará hasta que no podamos aguantar más, hasta que no podamos entender y veamos lo que pasa. Pues desde luego, después de más problemas que serán cada vez peor, habrá guerras, una tercera, podría ser otras cosas y aún así diremos que no hay acuerdo, veremos otras soluciones. Veremos que buscaremos más soluciones, Dudi. Estamos obligados a ir por este proceso, los dolor, los problemas, doctor Lehman, dificultades sí, dolor sí, pero no es que vayamos a encontrar una solución. Tenemos que buscarla. Tenemos que hablar, tenemos que resolverlo. Dudi, sabemos que la crisis aquí en el judaísmo es el lugar donde las mujeres en el judaísmo, crisis es el lugar donde las mujeres dan a luz. Una crisis puede ser un desastre, o puede ser negativa, o puede ser positiva. ¿Cómo convertir la crisis en algo positivo, doctor Lehman? Esa es la pregunta. Creo que lo que necesitamos es ver más y buscar más explicaciones, estar más envueltos en esto, en buscar el resultado y tal vez podremos mejorar nuestro destino en buena dirección. Dudi, ¿qué ve como cabalista que se avecina una crisis para la humanidad, que la humanidad tiene un terrible sufrimiento por delante? ¿En qué imagen lo ve usted, doctor Lehman? Veo una situación corregida que vendrá cuando aceptemos, cuando percibamos estos estados por los que estamos pasando correctamente. Dudi, la última pregunta. Si la palabra que resume en el 2022 es permacrisis, crisis permanente, ¿qué palabra puede elegir para finales del año que entra? ¿A qué palabra le gustaría que se escogiera, doctor Lehman? Creo que el siguiente año, cuando termine, cuando nos finalmente
entendamos, nos demos cuenta de que estamos atrapados como fuera del agua, tendremos que atrapar la solución y mostrársela a todos. Tenemos la solución y la solución es conectarnos por encima de las diferencias, de las perturbaciones y precisamente esta solución se encuentra en nosotros, en la gente de Israel, en el pueblo. Y hacia allá vamos. No solo los judíos, sino el pueblo de Israel. Y por pueblo de Israel me refiero a los que anhelan ser honestos, ir hacia Dios, directo hacia Dios, y tal vez podemos mostrarlo al mundo. La solución está en nosotros. Pasaremos por esta etapa llamada de lo lishma lishma y ahí encontraremos las fuerzas humanas, las fuerzas mentales, físicas, para mostrarle a todos, Dudi. Cuando el grupo de cabalistas de Bnei Baruch está queriendo ir del Lishma Lishma, ¿qué pasará con la humanidad, doctor Lehman? La humanidad sentirá que hay fuerza y entendimiento para manejar correctamente el mundo. Dudi. Gracias. Vamos a nuestro siguiente tema. Protestas en Brasil. Norma, por favor, Norma. El último mes, las reñidas elecciones en Brasil fueron en contexto de un clima político tenso y polarizado. En un país de 215 millones de habitantes, con una economía más grande del mundo, una de las economías, pero que lucha contra una inflación muy alta, crecimiento limitado, pobreza creciente. Por más de 3 semanas, los partidarios del actual presidente Bolsonaro se niegan a aceptar su estrecha derrota en las elecciones de octubre, bloquean las carreteras y acamparon y piden la intervención de las fuerzas militares. Y mientras tanto, Bolsonaro exige la anulación de los votos. ¿Qué sucede en Brasil, doctor Lehman? No sé qué decirte. Estoy muy lejos de entender esa nación, ese país. No lo sé. Pero es un gran país, es fuerte. Es un país que puede existir respectablemente entre las otras naciones. No lo sé. Me parece que todo depende de la educación de la nación. Aquí y en todas partes en el mundo, todo depende de la educación de la gente. Y Brasil realmente lo exige. Espero que de alguna manera intenten hacer algún tipo de revolución cultural en el país Brasil y todo cambiará. Sí. Norma, revolución cultural, ¿por quién o qué? Doctora, no sé. No conozco las fuerzas que actúan en el país, pero es lo que necesitan. Norma, ¿por qué se requiere ese cambio ahora que estamos viendo cambios importantes? ¿Por qué, doctor Lehman? Es lo que le falta a la nación, así lo siento. A la nación le falta una revolución cultural. Norma. Y esta revolución que incluye
realmente tiene esa impresión. Ha estado varias veces en Brasil. ¿Siente eso por ese pueblo? Doctor Lyman, sí, es lo que siento. Eso es lo que siento. Y creo que no les falta nada, ni emoción, ni inteligencia, ni fuerza, ni nada, ni la emoción, nada. Lo único que necesitan es comprender un poco mejor el mundo en términos de qué es lo que necesitamos, hacia dónde necesitamos avanzar, hacia dónde debemos empujar al mundo. Norma, una visión más amplia del mundo. ¿Qué es esta revolución? Doctor Lehman, es lo principal. Necesitamos desarrollar a la gente misma. Es todo, desarrollar a la nación. Norma, ¿es educación o desarrollar a la gente? Doctora, educación, sí, educación, conexión. Todo lo que pertenezca a la cultura. Se puede dividir en muchas partes, en muchas piezas, pero especialmente es educación y cultura. Norma, los partidarios de Bolsonaro afirman que el cambio convertirá a Brasil en un país socialista. El cambio del gobierno. De hecho, América Latina va hacia la izquierda y Europa hacia la derecha. ¿Cuál es la diferencia, doctor Lehman? Aún no han pasado por este proceso. Y por eso están inclinados hacia la izquierda. En Europa ya pasaron por estos procesos y quieren evolucionar un poquito más hacia la izquierda, hacia la derecha. Yo no diría que esté bien, pero algo así está sucediendo. Norma, ¿cómo afecta la situación de Brasil al mundo? Doctor Lehman, no creo que mucho. No creo que realmente pueda afectarla. Brasil está de una forma u otra en otro lado del mundo, y aunque es muy importante entre los países, pero no determina nada. לא שומעים, נורמה. Norma ya explicó que el pueblo brasileño debe pasar por esto. La pregunta es, ¿qué pasará después de la revolución cultural en Brasil? Doctor Lehman, ¿comprenderá que debe conexión entre todos? Que debe aumentar en su conciencia, en la conciencia de la gente, en su conexión, más conexión entre la gente, en toda la nación. El éxito que puede tener como resultado la conexión, todo depende en la conexión. Y aún así estamos viviendo en un periodo en el cual todo depende de la conexión. Por eso, si aún se ves a Israel y a todas las naciones del mundo, a cada país entre las naciones, el problema es que no hay conexión. Norma, muchas gracias. Dudi. Un último tema. Shelley, por favor. Shelley, en los últimos años el concepto de inteligencia emocional se ha vuelto muy popular. Inteligencia emocional es autoconciencia, control de las emociones, persistencia, adherencia a las tareas y en el aspecto social capacidad de defender los sentimientos de los demás, mostrar empatía hacia ellos y responder correctamente. Los investigadores dicen que la inteligencia
inteligencia emocional garantiza salud mental, buenas relaciones, simpatía y aprecio. Y lo cierto es que es lo más importante para nuestra felicidad. ¿Es cierto que la felicidad depende de nuestra inteligencia emocional, Dr. Lyman? Desde luego que sí, pero no estoy seguro que tengamos éxito en eso. Shelley, ¿de qué depende nuestro éxito, Dr. Lyman? No sentimos que sea importante. No sentimos que sea importante, Shelley. Si veo que me trae éxito en la vida, ¿por qué no invertiría en esto? ¿Dónde lo has visto? Dice el Dr. Lyman. Shelley, ya hablamos de lo que pasa en los caminos, con el trabajo, con los amigos y no ayuda. Shelley, mejora la gente que es insensible, que no siente a los demás, comete muchos errores, ¿no? Doctor Lyman, teóricamente tienes razón, pero de hecho no veo que esté mejorando. Veo que la naturaleza mala del hombre, aún así, se está revelando más y más. Está apurando el desarrollo, lo acelera. Las fuerzas del mar. Shelley, y la mala inclinación nos hace que odiemos a los demás. Doctor Lema, sí, desde luego. No nos permite sentir a los demás, ni de pensar, ni de acercarnos. Lo vemos en nosotros. Nadie que piense en sí mismo se puede conectar con sus relaciones con los demás. No hay conexión entre mi éxito y las relaciones con los demás. Shelley, ¿y cómo podemos desarrollar sentimientos del otro, sentir al otro? Doctor, para eso debes transformar toda nuestra cultura y nuestra educación. El problema de la educación es el peor problema del mundo, el más grande. Shelley, hay un concepto en la sabiduría de la Kabbalah que se llama la dulzura del alma. ¿Esa es inteligencia emocional, doctor Lyman? No. Shelley, ¿qué quiere decir, doctor Lyman? Lo dulce del alma nadie lo siente. Todos lo tienen, pero está escondido muy hondo dentro. Shelley, ¿hay inteligencia espiritual? ¿Cuál es el equivalente en términos de espiritualidad? Doctor Lehman, ¿por qué hablas de eso si nadie lo tiene? Shelley, pregunto porque la sabiduría de la Kabbalah se está muy interesada y es como si en algún lugar se encontrara y pudiera ayudar al hombre. Doctora Lehman, no, busca una solución para hacer que el hombre sea mejor, pero no quiere ser mejor. Dudi, cuando sentimos a los demás, lo siento, siento el deseo de los demás. ¿Por qué se vuelve espiritual cuando pasamos a otro nivel de la espiritualidad? Doctor Lehman, cuando no tenga más opción, cuando sea claro para mí que estoy frente a la muerte. Así lo pensaré más serio. Y así que podré sentir el deseo de los demás. ¿De eso depende mi vida, doctor Lema? Sí. Dudi, ¿dónde está el aspecto espiritual cuando deseo amar a otros como a mí mismo? Al menos eso, doctor Lehman. ¿Por qué no tengo otra opción? Me siento más cerca de otras personas. Lo estoy hablando de forma realista. Dudé, así que de manera realista me cuido de eso, es lo más realista. No me importa, doctor Lehman, sí, pero si sabes que puedes cuidarte solo bajo la condición, en la misma medida en que cuidas a los demás, no hay elección. Tanto así
que primero piensas en los demás y luego en ti, porque sabes que si te preocupas por los demás, en realidad es la clave para tu salvación, Dudi. ¿Y cuál es el siguiente paso en la relación después de que ya sentimos la dependencia? Doctor Lama, que al relacionarnos y al tratarnos así vamos a poder entender las fuerzas de la naturaleza que nos están empujando hacia la conexión, hacia nuestro beneficio. De lo contrario, siempre veo a los demás como enemigos. ¿Y de cómo puedo pensar de otra forma en ellos, Dudi? Y hay placer, disfrutaremos al empezar a sentirnos a los demás. Doctor Lehman, ¿cómo lo haces con relación a tus hijos? Shelley, cuando usted dice que sintamos a los demás, suena muy hermoso, emotivo, etcétera, etcétera, pero en la práctica, cuando piensas, está bien, quiero hacerlo, ¿cómo es? Si es horrible, imagínese, voy a sentir toda la basura de las personas, sus problemas, ¿por qué quiero sentir a otros? Doctor Lehman, para que tengas buena suerte. ¿Cómo puedo tener este sentimiento de estar más cerca? Doctor Lehman, sí, todos nos presionamos a todos de que debemos salvarnos de los tormentos que son peores que la muerte. Shelley, y si hablamos de esta línea muy delgada entre lo que realmente enseña en su clase y algo que es muy físico, que está fuera en el mundo, ¿cómo puede resumir este artículo en pocas palabras? ¿Qué puede aprender de él, doctor Lyman? Si queremos organizar nuestra vida y tener un buen sentido de confianza, de seguridad y estar bien entre nosotros, no tenemos más remedio que acercarnos. No hay más remedio que hacerlo. ¿Ok? Lo mejor para ustedes, Dudi, que muchas gracias.